Muy buenas tardes, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un privilegio una vez más estar reunidos, como dice la palabra, estar reunidos no como es costumbre, ¿verdad? Sino que con un corazón agradecido, con un corazón que desea del Señor. Vamos a dar la bienvenida con ese canto que hemos venido cantando de bienvenidos. Si usted se quiere poner de pie, póngase de pie. Si usted quiere estar sentado, quédese sentado. Except to you, como dice en inglés, como usted lo prefiera. Vamos hermano Ronnie, ¿estamos listos? Bienvenido. Bienvenidos, hermanos. ¿Se gusta? Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, 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 los hermanos nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí, bienvenido. Bienvenidos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mire, le voy a leer una porción de la Biblia solo para dirigir lo que vamos a hacer. Dice Nehemías 9, capítulo 9, del 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Entonces, con esa lectura, se nos fue el micrófono. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra aquí lo dice. Se pusieron de pie para leerla. Un problemita con el micrófono. Se va y se viene. Y la lectura va a estar en el Salmo 103. Salmo 103, del 1 al 5. Gloria a Dios. Precioso salmo. ¿Me da un amén si lo tiene, hermanitos? Amén. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me encanta el número 2, dice: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus
beneficios. Hermanos, hay beneficios preciosos en la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor y Padre del cielo, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria y el honor en este día. Que se han abierto, Señor, las puertas de este lugar para alabarte y glorificar tu santo y precioso nombre, que es lo que tú, Señor, nos mandas a hacer. Tú nos dices, Señor, que somos esos adoradores, Señor, que te busquemos, Señor, en espíritu y en verdad, que te adoremos en espíritu y en verdad, que te busquemos en espíritu y en verdad. Y en esta hora, Señor, rogamos, Señor, que nos bendigas, que tu palabra sea de bendición para el oyente, Señor, el que está aquí congregado y en las diferentes plataformas donde se han conectado los hermanos. Señor, te rogamos que bendigas al predicador, que bendigas, Señor, las alabanzas que se van a entonar, Señor, para ti, Señor, tus alabanzas. Que bendigas, Señor, a cada siervo, el que está en la puerta, al que está en el audio, Señor, bendícelo, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas, perdona nuestros pecados y ofensas, Señor. Te rogamos, Señor, por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, sean la paz dentro de tus muros de Israel, Señor, y el descanso en tus palacios. Gracias, Señor, te damos en esta hora y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y una pequeña oración por las ofrendas y diezmos, que usted, Señor, los bendiga, Señor, en esa arca, Señor, donde se van a depositar esos diezmos y ofrendas. Bendígalo, Padre, bendiga las manos que van a dar, Señor. Su palabra dice que demos con un corazón agradecido, Señor, como cada uno propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y de igual manera, Señor, queremos alabarte así, Señor, con un corazón propuesto a alabarte y glorificarte, dándote las gracias porque es la voluntad suya, Señor, para con nosotros, honrándole con los diezmos y ofrendas. Primera de Tesalonicenses 5:18. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Gracias. Vamos a entonar un canto precioso a nuestro buen Dios que dice: Santo, Santo, grande, eterno Dios. Adelante, hermano. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo, grande, eterno Dios, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día. Y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Santo, santo, Dios de las batallas glorioso. Él no ha perdido ninguna batalla, hermano. Amén. Él nos ha librado de tantas. Amén. Pero más que todo, Él las tiene todas ganadas, como dicen por ahí. Sublime gracia del Señor. Usted se lo sabe, hermanito. Adelante. Mire.
Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, sin mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser, cuando Él me transformó. Hay que compartir la palabra de Dios, hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hay que compartir, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo. Hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo, porque Él es la vida. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Jesús es mi Rey. Amén. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por esto constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Gloria a Dios. Somos felices por Él. Gloria a Dios. Seguimos alabando al Señor. Amén. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz. Cántelo del corazón, hermanos. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, pues tu trono de luz nos dejaste por vernos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador,
que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. ¿Quiere que cabalito terminamos? Gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo con todo su corazón. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Permítame un momento. Gloria a Dios. Mire, dice la Escritura en Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Adelante, hermano. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Póngase de pie, hermano. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre.
Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Eso. Como que estuvieran gozosos, mis amados. Déjenme acomodar esto que esto es la tecnología. Bueno, mire, quiero comenzar dando los anuncios para este día. Darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan, quienes están por primera vez, que ya estuvieron el domingo pasado y ahora es primera vez. Christopher, bienvenido. Christopher, gracias por estar aquí. Bendiciones, gracias por acompañarnos. Un aplauso, sí, gracias. ¿Alguien más? No, todos somos de casa, qué bueno. Mire, mi amado hermano, recomendarle lo de siempre, mire, lea su Biblia. Queremos ser una iglesia diferente, es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, poder congregarnos, pero no solo venir como una religión, una religiosidad cada domingo a llenar estas cuatro paredes. No, Dios nos manda a que seamos creyentes que afectemos la sociedad, que seamos sal para la tierra, sal en el mundo, y que también seamos luz en medio de las tinieblas. Y eso solo se puede lograr con el conocimiento bíblico. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que ir a un instituto de teología? No, hay que leer la Biblia, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la voluntad de Dios plasmada en la Biblia. Así que les exhorto, mis amados hermanos, que podamos leer la Biblia, que dediquemos tiempo a leer la Biblia todos los días. Asimismo, a tener esa intimidad con el Señor a través de la oración. Usted no necesita ser graduado de un colegio de teología para orar. Usted lo que necesita es desbordar su corazón en la presencia del Señor. No movido por la necesidad, no movido por la enfermedad, no movido por la falta de empleo, por el problema en la familia, sino movido por un corazón agradecido. Así buscamos al Señor, porque el Señor ya puso sus ojos en cada uno de nosotros. Decía un amigo mío que esto es como la mafia, se entra pero no se sale. Y cuando ya el Señor nos dijo, ven a mí, venimos o venimos. No esperemos estar con el brazo torcido o doblado para buscarle en medio de una necesidad. Así que, como dicen los mexicanos, flojito y cooperando. Lo otro, usted ha visto de que a los que entraron se les dio un sobre. No se sienta obligado a depositar algo en el sobre. Lo que pasa es que estamos cambiando la metodología que tradicionalmente hemos estado sometidos. Esa metodología se pasaba un canastillo, pero fíjese que cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, no necesitamos que pase el canasto de la ofrenda. Le voy a dar un ejemplo. En las sinagogas, y aquí no somos judíos, no somos sinagogas, somos una iglesia cristiana, creemos en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero en las sinagogas, el que llega, el judío que entra a la sinagoga, lo primero que hace es hacer un chequecito y depositarlo en la arca de la ofrenda. No necesita el líder de la sinagoga estar diciendo que hay que ofrendar o hay que darle los diezmos. Desde pequeños ellos han sido educados, han sido enseñados en la palabra, en la Torah, y ellos saben que tienen que honrar a Dios, en el Dios que ellos creen, siendo fieles con sus diezmos y ofrendas. Y eso queremos aprender, hay que copiar las cosas buenas, dice todo, escucharlo todo y retener lo bueno, dice el apóstol Pablo. Así que esa parte buena la vamos a aprender y la vamos a cultivar, la vamos a fomentar. Cuando ingresemos al templo se nos van a entregar un sobrecito. Si usted no tiene, no se sienta comprometido, lléveselo y cuando el Señor le provea, usted le es fiel al Señor con esos diezmos y con esas ofrendas.
lo que el Señor haya puesto en su corazón. Aquí no le vamos a exigir cuánto es el porcentaje que usted tiene que dar. Es un trato entre usted y Dios. Dios no necesita nuestro dinero. La organización sí necesita el dinero para pagar la renta y para hacer trataditos y todo lo que sea cuestión ministerial. No es para mantener al pastor, no es para mantener al que canta, que está gordito, ya lo vieron. No es para ello. Es para la obra exclusiva de la predicación de la palabra. Entonces hay que invertir en internet, tenemos problemas y le decimos a los que nos están viendo ahí vía nuestra transmisión en vivo completamente, los que están ahí sintonizados en Casa de Oración Silmar, las disculpas del caso porque tenemos un deficiente servicio de internet, hay problemas. Aparte de eso, según me estaba diciendo nuestro técnico en audio, hay una estación de policía aquí cerca y la señal es barrida, en determinado momento es barrida para que no interfiera en sus dispositivos de comunicación. Así que vamos a trabajar eso en esta semana para tener una señal clara y poder transmitir como nos hemos caracterizado en Casa de Oración Silmar. Así que las disculpas del caso. Otra recomendación. Miren, hermanos, todos venimos de otras iglesias y nos alejamos por determinados motivos que no vienen al caso, pero si estamos ahora con el deseo, y Dios ha puesto el deseo de congregarnos en esta iglesia, vamos a tener que hacer algunos cambios en nuestra vida. ¿Como qué, predicador? Mire, primero, lo que pasó, pasó. Allá hay un salmista que decía ya lo pasado, pasado. Entonces, si hubo problemas, independientemente de lo que lo haya llevado a usted a alejarse de su antigua iglesia o de su antiguo lugar donde usted se congregaba, aquí vamos a marcar la diferencia, vamos a hacer las cosas diferentes. Una cosa va a ser de que no vamos a traer a memoria con los hermanos esa murmuración o ese cuchicheo de lo que pasó o no pasó en nuestra antigua centro donde nos reuníamos a alabar al Señor. Aquí vamos a marcar la diferencia empezando por ello. Así que si hay algunas almas que están dañadas, que están por los testimonios de sus líderes, aquí vamos a ser diferentes. Así que, perdónenme, pero mi alergia me molesta. Decía de que vamos a marcar la diferencia, vamos a empezar de cero, estamos empezando de cero. Y por eso el Señor puso en nuestros corazones de que estudiésemos la Biblia verso a verso. Y vamos a empezar esta tarde con la carta del apóstol Pablo a los romanos, considerada el evangelio de la gracia. ¿Por qué le digo todo esto? Porque aquí están dadas las bases doctrinales que debe tener todo creyente. Por eso vamos a comenzar. Y ahora que comenzamos nosotros con esta obra del Señor, vamos a comenzar estableciendo, fortaleciendo esas bases doctrinales en cuanto al evangelio. No estamos aquí con dogmas de hombre, estamos netamente lo que la palabra nos enseña. ¿Sí, amén o no amén? Qué bueno. Y por último, mi amado hermano, al salir, hay una cuestión de orden. Al salir, hoy la congregación comienza, pero nos vamos a ir educando, vamos a irnos, vamos a salir por esta puertecita. Recuerde que en la puerta donde está la hermana Irma, conduce hacia los baños. Y por ahí, cuando termine el servicio, nos saludamos, nos despedimos y nos retiramos del estacionamiento en orden. Trate y ayúdenos a mantener limpias las instalaciones, tanto las del templo como la de los baños y cafetería, que cuando estemos ya totalmente aperturados vamos a hacer uso de la cocina y cafetería, lo mismo que las aulas de escuela bíblica. Este es un hermoso templo que el Señor nos ha provisto y vamos a honrar a quienes lo construyeron y quienes lo administran, manteniéndolo en buen estado y ordenado. Amén. Bueno, no habiendo más, vamos a ponernos de pie, saque su Biblia. Uno, dos. Saque su Biblia y nos vamos a la carta a los Romanos, allí en el Nuevo Testamento. Carta a los Romanos en el capítulo 1. Vamos también a empezar a cultivar el uso de la Biblia en papel
no estoy en contra de la Biblia digital. Yo uso ahorita la Biblia digital porque tengo un problema visual, tengo un problema en el ojo y el tamaño de la letra de la Biblia no puedo verla muy bien. Así que uso el iPad para poder agrandar la fuente o el tamaño de la letra. Pero nos vamos a empezar a acostumbrar a usar la Biblia de papel. Amén. Porque aquí también el apóstol Pablo nos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es, gracias, el vasito que está ahí, por favor, me lo alcanza. Porque es poder. Amén. Esta es mi agüita especial que me hacen para que no esté tosiendo a cada momento. Bueno, la vamos a dejar aquí. ¿Tenemos lista la Biblia? Ok, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cerramos nuestros ojos y oramos. Amadísimo Señor, te damos las gracias por esta porción, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Padre, que añadas bendición a ella, que pueda, oh Señor, hacer rema en nuestros corazones y poderla poner en práctica según, Señor, tus propósitos en nuestra vida. Quédate con nosotros desde el principio hasta el fin, y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que oramos en acción de gracias. Amén y amén. No se me siente todavía. Quiero añadir, fíjese que tenemos a alguien que está sintonizado por ahí, está pidiendo oración por su abuelita que está en una unidad de cuidados intensivos. Así que continuamos con la oración. Señor, venimos a esta hora clamándote, Señor, por la vida, por la salud, Señor, para que puedas poner tu mano de santidad sobre la abuelita, Señor, de nuestro hermano Jacob Celis, que está en una unidad de cuidados intensivos. Señor, toma el control sobre la vida de ella, Señor. Muéstrale tu amor, tu gracia y tu misericordia. Nos unimos, Padre, al clamor de su nieto, y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te lo imploramos. Amén y amén. Ahora sí, mi amado, puede tomar asiento. En la carta a los Romanos vamos a empezar a hacer un pequeño contexto de dónde fue escrita esta carta. Fíjese que la autoría de esta carta se le acredita al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba allá en la ciudad de Corintios en el momento en que fue escrita esta carta. Hay un dato curioso. Esta carta, el apóstol Pablo no conocía específicamente quiénes eran los que conformaban la iglesia cristiana allá en Roma, pero él toma decisión, no es una iglesia que fundó el apóstol Pablo, sino que es una iglesia que fue fundada por los acontecimientos que se dieron después de Pentecostés. Ahí se atribuye de que los que salieron exiliados después de la venida del Espíritu Santo y terminada la celebración de la Pascua, se fueron algunos para Roma. Acuérdense que también después de esto comenzó la persecución y habían pasado alrededor de 57 años. De hecho, esta carta fue escrita entre el año 57 y 58 después de Cristo. Y el apóstol se da cuenta de que asume el poder en el imperio romano un emperador que saca a todos los judíos, creyentes y no creyentes en Jesucristo, y los exilia. Algunos regresan, salen dispersos y regresan a Jerusalén. Pero 5 años después vuelven y se les es permitido regresar a Roma, que era la capital del imperio. Como que ahora digamos que una de las naciones más grandes poderosamente militar y económicamente hablando es Estados Unidos. Entonces en aquel tiempo era Roma, era la capital del mundo conocido hasta ese entonces. Entonces en la máxima autoridad, el emperador dictaba las normas, y aquí en Roma
dio a luz un sistema de gobierno llamado república. ¿Cuántos han oído hablar de la república? Cada uno de nuestros países asume el estado de gobierno entre lo que se conoce como la república. Entonces se divide el poder, ya no queda absolutamente en el emperador, aunque él ejercía cierto poder, pero también se convierte un senado, se constituye un senado, como ahora lo tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces regresa la iglesia, regresan los cristianos. La iglesia estaba compuesta predominantemente por gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Que no eran judíos de sangre. Su naturaleza no era judía, no habían nacido en otro país siendo hijos de padres judíos, ni mucho menos habían nacido en Israel o en Jerusalén. Entonces, el Señor, cuando viene y constituye su iglesia, este mensaje es esparcido. Primeramente iba para los judíos, pero los judíos no quisieron aceptar al Mesías como su único y suficiente Salvador, como el Mesías prometido a través de la Torá, a través del Antiguo Testamento. Entonces, a través del apóstol Pablo se abre esta bendición para cada uno de aquellos que no eran considerados judíos y llega hasta nosotros. Y más adelante vamos a ver en la Biblia, habla de los griegos y judíos, judíos y griegos. Cuando habla de griegos se refiere a todo aquel que no es judío, y ahí entramos nosotros, considerados más adelante como los gentiles. Y la iglesia en Roma estaba conformada mayormente por gentiles, o sea, eran personas que no habían nacido o no tenían descendencia ascendencia judía. Entonces, mi amado hermano, el apóstol Pablo ve un problema que está influenciando la iglesia establecida en Roma, y se ve en la necesidad de escribirles a ellos, exhortándoles a través de la carta a mantenerse fiel al evangelio, a las buenas nuevas predicadas por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin de la carta, el propósito de la carta: enseñarles que la salvación de las almas, la salvación de nuestras almas, es por fe en Jesucristo, que hay una gracia que se apertura a través de su muerte. Es un periodo de gracia para que más y más podamos llegar al conocimiento pleno y más almas puedan ser salvas. Los judíos venían acostumbrados a creer según en el cumplimiento de la Torá, y eso exigía las obras. Pero dice que las obras sin fe no procede, y la fe sin obras también es una fe muerta. Y este juego de palabras, aunque parezca un juego de palabras, tiene su fundamento bíblico y tiene su fundamento teológico. Para el judío, hacer obras estaban afianzando su salvación, o estaban queriendo así con las obras cumplir la ley. Y para el perdón de los pecados, la ley exigía sacrificio de un animal y derramamiento de sangre. Jesucristo se ofrece voluntariamente Él hacer un sacrificio único y para siempre, a través del cumplimiento de la ley. ¿Cómo cumple la ley? Todos los pecados de la humanidad recaen sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él ofrece su vida para que todos aquellos que en Él creemos tengamos perdón de pecados. Ahí se cumple la ley, porque la ley no puede ser abolida. La ley la hizo ¿quién? Dios. Dios le dio la ley a Moisés ahí en el monte Sinaí. Si su hijo viene y quebranta la ley o la elimina, entonces estaría contradiciendo Dios. Entonces lo que hace... Ok, no, cuando lo tengas listo me avisa. Entonces le decía que la ley que exigía el sacrificio, el derramamiento de sangre, se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él ofrece su vida como un sacrificio único y para siempre para perdón de nuestros pecados. Entonces, Él no vino a abolir la ley. Entonces, cuando decimos que la fe sin obras es una fe muerta, es porque cuando nosotros vivimos bajo la gracia, no es el escudo para continuar viviendo una vida pecaminosa. Mientras estemos en esta carne, lógicamente en este cuerpo, que solo es un envase, va a estar inclinado al mal. Pero depende del propósito que haya en nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando dice
la fe sin obras es una fe muerta, es porque cuando yo deposito mi fe en ese Jesucristo, Hijo de Dios, que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día, entonces yo abro mi corazón a su señorío y dice que mi corazón es sellado y ese sello significa la propiedad, que alguien pagó por mí. Alguien pagó un precio por mí, aunque para mí la salvación sea gratis, solo por creer en Jesucristo, hay un requisito que cumplir, pero alguien pagó a precio de sangre mi libertad del pecado. Entonces, cuando yo recibo al Señor Jesús, entonces tengo que haber dado frutos dignos de arrepentimiento. Y ese fruto digno de arrepentimiento es cambiar la dirección de mi vida, de mi antigua manera de vivir y darle un giro para que esa fe pueda ser manifiesta en acciones, en obras, en mi diario vivir. Entonces, si alguien ha estado robando, es un ladrón, entonces cuando abre su corazón al Señor y a Cristo, sus pecados son perdonados, pero él no tiene que seguir robando. Él tiene que dar muestras de que realmente ha creído en ese Jesucristo y que está honrando ese sacrificio en la cruz del Calvario, haciendo un giro, haciendo un cambio en su manera de vivir. Y es igual para cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados a honrar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cambiando nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo, al final de este capítulo, por el capítulo 28 al 32, vamos a ver todas las manifestaciones en las que el Pablo recomienda, el apóstol recomienda, estos son merecedores de muerte. Y hay un par que yo me identifiqué y yo dije, ay, yo estoy ya destinado para la muerte. Porque son acciones que nosotros las damos como normal en nuestra vida diaria. Y antes que me olvide, el propósito de este mensaje es que podamos comprender que el Evangelio de la Gracia, desde la perspectiva apostólica a través de Pablo, asimismo valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz allá en el Calvario, honrándole con nuestro estilo de vida. Amén. Entonces, nos vamos a regresar a la Biblia, en el verso 1. Esta es la parte introductoria. Quisiera que si hay dudas sobre esto de la Constitución o la manera como se dio la carta, porque esta es la parte fundamental, la introducción, para que podamos ir estudiando hasta que terminemos esta carta. Tenemos tiempo de sobra para estudiarla a lo largo del año, si es posible. Entonces, sí estamos claros con esto de dónde fue dada la carta y por qué iba dirigida a los romanos, a la iglesia en Roma. ¿Sí? Siéntase la libertad de preguntar, por favor. Levántame la mano y me hace la pregunta, porque necesitamos estar convencidos de que esto así es. Amén. Ok. El verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo no fue de los primeros escogidos por nuestro Señor Jesucristo, de los primeros 12. Es un apóstol que es agregado posteriormente por su encuentro personal con Jesucristo. Si vemos el apóstol Pablo antes de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando él se dedicaba a perseguir a la iglesia. Dice la historia, la misma Biblia lo menciona, de que él fue testigo del primer mártir, que era Esteban, y él se sonrojó, se rió viendo cómo era apedreado y era batido a muerte por esas piedras. Y lo que le asombró al apóstol, según el testimonio, es que Esteban no renegó, sino que él inclinó su mirada al cielo, y dicen que él miraba que ángeles venían a traerlo. Vio la gloria de Dios. Entonces le llamó poderosamente la atención. Incluso se rifaron las vestiduras de Esteban. Pero el apóstol Pablo, y era perseguidor de la iglesia, y todos los creyentes allá en Israel, en Jerusalén, le tenían un miedo terrible, porque él era defensor de la ley, era defensor de la Torá, había sido guiado o criado a los pies de Gamaliel, uno de los máximos exponentes de la Torá, uno de los máximos maestros de la Torá, y el apóstol Pablo había sido desarrollado, había sido criado, había sido guiado por este hombre. Entonces, él se había convertido, según las enseñanzas que él había recibido, él era
fariseo de fariseos, o sea, más de lo cumplidor de lo que los fariseos. Y aquí surge un principio, que no todo lo que me enseñan es como me lo demanda la palabra de Dios. Usted y yo venimos y hemos sido guiados a través del conocimiento de la palabra del Señor, pero también hemos sido instruidos a través de dogmas establecidos por las organizaciones a donde usted y yo hemos pertenecido. Entonces, el apóstol Pablo había sido educado, enseñado en el cumplimiento de la ley, pero en esta parte donde aparece ya el Mesías, el celo que él tenía por esa ley, por esa Torá, lo llevaba a perseguir a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si nosotros contextualizamos este versículo, también nosotros posiblemente tengamos prácticas y tengamos creencias que no son, que nos han sido enseñadas, por supuesto, pero que no son de la forma bíblica que el Señor quiere. Amén. ¿Sí entendemos esa parte? Hay costumbres que usted y yo quizás tenemos que no están de acuerdo a la palabra, que simple y sencillamente son dogmas. ¿Cómo qué ejemplo? Bueno, el uniforme que tenemos los que servimos. Hemos optado por usar el pantalón beige, camisa blanca, para los varones saco azul, y para las hembras, las hermanas, cuando hay celebración de Santa Cena o una celebración especial, traen su saquito azul también. Pero eso no dice la Biblia que tengamos que tener uniforme. ¿Sí me explico? Eso es una determinación que los hombres acuerdan para darle un orden, para darle mayor presencia y mayor elegancia a esto que le llamamos culto racional. Cuando venimos con un corazón dispuesto a honrar al Señor por lo que Él es, no por lo que Él nos da. El hecho que el Señor nos dé algo viene como consecuencia de nuestra adoración a Él. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, en el verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Fíjese que en esta introducción, el apóstol está mandando una carta, está saludando, pero también está estableciendo un antecedente de que por qué está haciendo eco a lo que las Sagradas Escrituras, lo que la Torá y los otros libros enseñaban acerca de la venida de ese Mesías. Y está diciendo aquí algo muy puntual, que si no me equivoco lo establece el profeta Isaías, donde dice que era del linaje de David, el Mesías iba a ser del linaje de David. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí se está poniendo Él. Por eso que Dios, que Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, tenía reservado al apóstol Pablo para los propósitos que nuestro Señor quería. Por eso precisamente nuestro Señor Jesucristo se le aparece, yendo Él en un caballo y persiguiendo la iglesia, se le aparece y queda cegado, pierde la visión, pierde la vista, y lo mandan de donde uno de los discípulos, uno de los profetas me parece, para que él le pudiera, cuando llegara a la presencia de esta persona, él pudiera devolvérsele la vista. Y los cristianos en ese momento, créanme que iban con una desconfianza increíble, porque sabían de quién se trataba, el apóstol Pablo, quien para ese momento era llamado Saulo, era su nombre, Saulo de Tarso, porque de esa ciudad era originario. En el verso 8, acompáñeme al verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. ¿Qué está haciendo el apóstol? Aquí está reconociendo que los que están allá en Roma ya tienen un nombre que se ha hecho famoso, y está reconociendo que ellos están siendo ya, andan en la voz populi o en el vulgato popular, anda ya el nombre de esa familia cristiana, pero llamada iglesia o creyentes en Cristo. Entonces el apóstol dice, primeramente doy gracias a mi Dios
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. O sea, la iglesia, los creyentes que estaban ahí en Roma, de vuestra fe, se divulga por todo el mundo. O sea, cuando dice todo el mundo se refiere al mundo conocido hasta ese entonces. Entonces, la iglesia estaba marcando un precedente, estaban rompiendo esquemas y estaban en la boca de todo el mundo. Entonces, el apóstol reconoce de que ellos están haciendo algo. Por ese algo que están haciendo, también el apóstol Pablo se ve obligado a exhortarles. Y vamos a ver las exhortaciones. Porque testigo me es Dios, en el verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Qué quiere decir evangelios? Buenas nuevas, en las enseñanzas de su Hijo, Jesucristo. Que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí está la intercesión del apóstol. El apóstol se da cuenta de que la iglesia, que los creyentes en Roma también están haciendo un excelente trabajo, pero hay que reforzar esa excelencia en el trabajo, porque no solamente se trata de predicar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas, sino también de cambiar ese estilo de vida. Ellos estaban siendo influenciados por todas esas costumbres paganas propias del Imperio Romano. Entonces Pablo dice a través de esta carta, el propósito es de que así como ellos están esforzándose por predicar el evangelio de Jesucristo, también deben de esforzarse por llevar una vida acorde a ese evangelio predicado. ¿Y eso qué podemos contextualizar? Lo estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántas corrientes de pensamiento existen aquí en el estado de California? Para poner un ejemplo, solo aquí en el estado de California. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas corrientes de pensamiento que atentan contra nuestra fe. ¿Cómo qué? Bueno, en las iglesias, en las escuelas públicas, en los centros educativos públicos, los niños pueden irse según su deseo y según su inclinación. Pueden usar el servicio de hembras o pueden usar el servicio de hombres. Y ya no están definidos por esa categoría, sino que son baños y ahí puede ir cualquiera, varón y hembra. Desde la pequeña edad que estos niños están siendo influenciados a llegar al final a tener inclinaciones contrarias a lo establecido en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo declara más adelante así, con nombre y apellido. Rogando, él rogaba por esa iglesia para que la voluntad de Dios pudiese ser cumplida al pie de la letra, al 100%. En el verso 10, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él está deseando irles a conocer. 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Y en quién iban a ser confirmados? En ese don especial que ya ellos estaban ejerciendo, que es la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, aquí entra ya en detalle, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora no ha sido eso, me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, y sabios y a no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis allá en Roma. Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree y juntamente, y judío primeramente, y también al griego. ¿Qué sucede hoy en día? Muchos nos avergonzamos de decir que somos creyentes, nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Y quizás usted no esté consciente de esa vergüenza, pero desde el momento que usted deja de usar la Biblia y anda una Biblia de bolsillo para que no sepan que usted es creyente, que usted es cristiano, o en el peor de los casos solo usa la Biblia digital que está en su celular, en su móvil. Ese es un tipo de vergüenza.
Usted no quiere ser identificado que es creyente, que cree en Jesucristo, que es cristiano. A usted le avergüenza eso. A usted y a mí. Más de alguna vez quizás he pasado por ello también. Y por eso los entiendo. Pero el apóstol me está exhortando a que no debo avergonzarme de ser creyente, de ser salvo, de ser llamado hijo de Dios, de ser cristiano. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, y al judío primeramente y también al griego. Aquí en el griego entramos nosotros, que era el gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora pregunto, si alguien quisiera responderme, ¿a qué fe se refiere? Como dicen en inglés, nobody, nadie. ¿A qué fe se refiere? ¿Alguien tiene fe que va a almorzar esta tarde o va a cenar esta tarde? ¿Verdad? Esa es una fe. ¿Alguien tiene fe que le van a pagar el 15? Ese es otro tipo de fe. Ahora, esta fe que habla el apóstol no es la fe que usted y yo podemos asumir, sino la fe puesta en ¿quién? En Jesucristo. Es diferente. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe, o sea, se hace manifiesta. La justicia de Dios Todopoderoso se hace manifiesta o se puede ver por fe. ¿En quién? En Jesucristo. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir ese juego de palabras, por fe y para fe? Primero, por fe en Jesucristo y para fe ¿de qué? De la salvación a través de Jesucristo. Amén. Usted puede decir que es salvo, pero si usted no tiene su fe puesta en Jesucristo, esa salvación puede estar en tela de duda. Porque yo puedo decir que soy salvo, así como digo que el 15 me van a cancelar el salario de esta quincena. Pero eso no me da la certeza de la salvación. La certeza de la salvación viene cuando esa fe es depositada en Jesucristo para fe y por fe. Por fe en Él y para fe de esa salvación a la que yo estoy anhelando un día se manifiesta en mi vida. ¿Y cuándo voy a ser testigo de esa fe? ¿Cuándo voy a comprobar que realmente mi fe fue puesta en Jesucristo y esa fe puesta en Jesucristo se concretó, se concretizó, se hizo manifiesta en qué? En la salvación de mi alma. Cuando yo parta de este mundo y voy a ver que no voy a ir al infierno, sino que voy a ir al cielo por esa fe puesta en Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces es fácil decir si soy cristiano o soy salvo, pero la salvación ahora viene. Más adelante Pablo nos va a decir que los que son creyentes, los que se consideran salvos, también deben de dar ciertas manifestaciones de esa fe en su vida, en su diario vivir. Primero, Pablo aquí en el verso 18 establece y ubica a su audiencia o sus destinatarios en algo que es innegable. ¿Y qué es eso? La culpa. ¿La culpa de qué? La culpa del pecado. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela. ¿Qué quiere decir eso? Se manifiesta, se hace ver desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es toda impiedad? Toda obra mala. Todo pecado, toda acción que nosotros cometemos que va en contra y atenta contra nuestro prójimo, eso es impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es injusticia? Bueno, creo que todo el mundo sabemos lo que eso es. Que detienen con injusticia la verdad. Un ejemplo típico hoy para que lo logremos dimensionar. ¿Qué está deteniendo la justicia de Dios en este siglo XXI? ¿Qué está deteniendo la injusticia? ¿Qué está deteniendo con injusticia la verdad? ¿Mande? Sí, pero ¿qué verdad está deteniendo la injusticia? ¿Qué acciones son injustas?
Mire, póngame atención. Una acción injusta que está deteniendo la verdad es de decir, y esto usted lo ha oído, es que Dios es amor. ¿Cuántos han oído esa expresión? ¿Es verdad o no es verdad? Pero cuando la utilizamos como escudo para ocultar nuestra verdadera pecaminosidad en nuestra vida, eso se vuelve una verdad a medias. Porque después dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, una verdad revelada a medias se vuelve una mentira a medias también. Entonces, cuando la injusticia, esto es parte de la injusticia para ocultar una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios también es justo y severo. Entonces, la injusticia la puedo decir yo, no, es que Dios es amor y yo no le hago mal a nadie y por eso yo no voy a las iglesias, porque ahí a darle el dinero al pastor Bon. ¿Cuántos han oído esa expresión? Lo oímos. Aquellos que tenemos el privilegio de poder evangelizar y presentamos el plan de salvación, esa es la contestación que nos da la gente. Porque piensan que con sus hechos, con sus obras, ellos ya son salvos. Y no han depositado su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, entra en duda esa salvación. Amén. Porque lo que de Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí hay otra injusticia para ocultar una verdad. Dice la palabra que todo el poder de Dios se ve manifestado en la creación. Por ahí andan unas teorías donde nos llevan de que nosotros somos productos de una explosión. Antes era porque un mono había evolucionado y nosotros veníamos de ese mono. Ahora la teoría va cambiando, se va actualizando, va teniendo un update. Y ahora dicen que somos productos del Big Bang, que somos productos de una explosión y que gracias a esa explosión todo lo que ahora existe, existió. ¿Qué están haciendo con esa teoría? Negando la existencia de ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. En el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos. Hermanos, aquí entramos ya en materia. Pablo revela a la luz de la palabra cómo debe vivir el creyente. Amén. Entonces, aquí en el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Esto de vivir por fe no es que usted se va a sentar y cruzar los brazos y ahí va a esperar que le lleven la comida. No se trata de eso. No se trata que todo nos va a caer como maná del cielo. Se trata de que el justo más el justo por fe vivirá, es que más el justo, de entre nosotros no hay nadie justo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Todos somos justos aquí? Todos somos justos no porque seamos hacedores de justicia, sino porque hemos sido justificados a través de ese sacrificio y de esa sangre de Cristo derramada. Entonces somos justos. Desde ese momento, el justo, todo aquel que ha recibido a Jesucristo, se convierte en ese justo. Porque no ha sido justificado porque él tenga la destreza o la habilidad para justificarse a sí mismo, como muchos lo hacemos cuando llegamos tarde al trabajo. Es que hubo tráfico, no, se levantó tarde y se justificó por el tráfico y llegó tarde. Entonces, no es ese tipo de justificación, es la justificación que Dios nos da, que hemos sido justos porque en nuestros delitos y pecados habíamos caído de la gracia. No estábamos conforme a la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, según nuestro estilo de vida. Algunos borrachos, otros mujeriegos, otros con costumbres o inclinaciones diversas. Pero ese estilo de vida nos hacía no justos ante Dios. Estamos caídos de su gracia en nuestros delitos y pecados. Entonces, vuelvo al punto, mas el justo por fe vivirá. Entonces, el justo vivirá por fe, por esa fe puesta en Jesucristo. Entonces, cuando la fe puesta está en Jesucristo, esa fe nuestra
la ponemos en Jesucristo, vivimos por Jesucristo. Y las riquezas de Jesucristo en gloria se hacen manifiestas para sus hijos, dice el Señor. Y ahí nos viene que somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Que somos hechos hijos de Dios. Imagínense qué privilegio que usted y yo tenemos. Que somos hijos de Dios y juntamente vamos a gobernar con Jesucristo allá en el milenio. Pero muchos no vemos esa parte. En el verso 18, porque la ira de Dios se revela, ¿sí? La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia, con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, se les manifiesto, pues Dios se los dio a manifestar. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Amén. ¿O usted tiene la capacidad de crear un árbol? Usted quizá y yo podemos crear una diversa variedad a partir de algo que ya existe. Por eso somos co-creadores con Cristo, con Dios. Porque nosotros podemos crear a partir de lo que existe, pero no podemos crear de la nada, como Dios. Dios hace y las cosas son. Dios dice y las cosas son. Amén. Dice más adelante, vamos con el verso 20. Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existen excusa, no hay excusa. Usted no puede decir, no, es que Dios no existe. La creación misma, todo lo que usted puede contemplar con sus bellos ojitos, da testimonio de esa creación, de ese poder creador de Dios. Entonces no hay excusa de decir, no, yo no soy creyente, yo no creo en Dios. La naturaleza, la creación misma da testimonio de Él. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y haciéndose necio. ¿Sí sabe lo que quiere decir esta parte, esta porción, este versículo? Que muchos nos llenamos de conocimiento académico, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro cerebro, y dice que muchas letras, ¿cómo? Sí, envanecen. ¿Qué quiere decir con ello? Llenamos nuestro pensamiento, nuestro cerebro, nuestra cabeza con conocimiento académico, que no estoy en contra de ello, pero eso nos lleva a pensar y a establecer nuestros propios juicios, nuestro propio criterio. Y se convierten, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Sabios en su propio conocimiento, creyendo que lo que ellos saben, me voy a incluir, creyendo que lo que nosotros sabemos, esa es la verdad absoluta. Y eso lo que hace mostrar es que realmente nos hemos convertido en necios. Nos hemos convertido en torpes, negando la existencia de Dios a través de nuestros actos, o poniendo en el orden prioritario como primero ese conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo. ¿Cuántos científicos? La mayoría de los que son científicos, en su mayoría, un buen porcentaje, son ateos, no creen en Dios. Porque su conocimiento, su ciencia los ha llevado a creer que todo es producto de la evolución o de una explosión. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hago un paréntesis en todo esto. Aquí está el apóstol Pablo trayendo algo que en la cultura romana era común. Y esta es la influencia pagana para la iglesia. Y está diciendo, cuídense de no caer en las costumbres religiosas que los romanos tienen, que rinden tributo, rinden culto a aves, a reptiles y cuadrúpedos, ¿qué más? Y semejanza de hombre. Porque los templos de los romanos estaban llenos de este tipo de imágenes talladas en piedra, y rendían culto a lo que ellos decían que eran sus dioses, y habían
aves o cuerpos de hombre con caras de aves, habían reptiles, y a estos ídolos, ellos rendían culto. Y él está diciendo, bueno, ustedes están haciendo buena labor, están predicando las buenas nuevas de salvación, pero cuídense de no caer en estas manifestaciones porque van en contra de lo que ustedes predican. ¿Sí me explico? Entonces, como era algo que para los romanos rendir culto, igual que para los griegos rendir culto al cuerpo, era lo primero. A los romanos tenían un eslogan allá los filósofos: mente sana en cuerpo sano. Y rendían culto, le daban, ¿cómo se llama? Alabanza al culto, le daban gloria, perdón, al cuerpo humano. ¿Y cuántas imágenes usted no ha visto? Hasta la Venus ahí que está sin cabeza y sin brazos, pero el cuerpo es lo que ellos exaltan. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo de forma sutil una exhortación a esas costumbres que no vayan a ser adulteradas, esas buenas enseñanzas que ellos habían adquirido, con malas prácticas. Entonces, ¿qué no podemos aplicar nosotros ahora? Somos cristianos, somos creyentes por la misericordia del Señor, gloria a Dios por ello. Ahora cuidemos que nuestras acciones, nuestras prácticas diarias vayan acorde a esa enseñanza adquirida o aprendida. Eso es lo que está diciendo el apóstol, y así lo podemos contextualizar a nuestro diario vivir. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En verso 26, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Alguien quiere participar y explicarme qué quiere decir con esto? ¿Sí, amén o no amén? Por lo que esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es el uso natural de una mujer? Su órgano reproductor. Y se entregaron a lo que es contra naturaleza. ¿Qué es contra naturaleza? Una mujer que se cree hombre. Está hablando de lesbianismo. Prácticas comunes en el Imperio Romano. La homosexualidad era una práctica común en todo el imperio, viniendo desde el emperador hacia abajo. Entonces, ¿qué lo podemos ver ahora? ¿Esto existe hoy en el siglo XXI, en el año 21 también? Claro, esto está en boga, ha existido. Lo que pasa es que nos hacen creer y nos llevan por un pensamiento de que esto es normal, que esto es natural. Pero la sociedad ha mantenido a través de la historia cierto marco moral para poder sujetar a darle riendas sueltas a estos deseos de la carne. Y principalmente los principios bíblicos. Cuando nuestra vida está acorde a esos principios bíblicos, va a ser una oposición rotunda a estas manifestaciones de la sociedad. Y ahora, imagínense hasta dónde ha crecido esta sociedad, hasta dónde ha llegado este complejo, porque esto es algo complejo, que ahora si desde un púlpito se predica esto en contra del lobby lesbiánico homosexual, somos demandados. Pero por temor a una demanda no nos vamos a callar lo que la palabra enseña. Cuando este país fue fundado a través de esos principios bíblicos, y esos principios bíblicos contienen que la moral de Dios. Y la moral de Dios se opone a todas estas manifestaciones, a estas prácticas vergonzosas, dice su palabra. Esto no se predica desde las iglesias, esto no se predica desde los púlpitos, porque se van a ofender. Porque ahora además hay una generación de cristal, que estas cosas fuertes como las trata la palabra de Dios no se pueden decir de forma fuerte. Hay que ser sutiles para decir, no,
La palabra se enseña como es. Y si algo no está acorde a la voluntad de Dios, está en contra de la voluntad de Dios y eso me hace rebelde a la voluntad de Dios. Estoy en una rebeldía declarada a los principios que la Biblia, a los principios morales de Dios plasmados en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero como veo que están serios, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y allá mujer con mujer, ¿verdad? Entonces sí está hablando de lesbianismo y está hablando de homosexualidad. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Están perdidos. ¿Eso qué significa? Que su alma no es salva. Póngame atención en esto. De esto no se trata de discriminar a nadie por sus prácticas sexuales. Sí vamos a marcar una posición clara en cuanto a no compartir sus prácticas, pero eso no quiere decir que le vamos a odiar a ella o a él por esas prácticas. ¿Sí me explico? No podemos discriminar, porque el evangelio, la salvación, las buenas nuevas son inclusivas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Viene para todos. Porque si fuéramos exclusivos, usted y yo no estaríamos, porque también tenemos otras cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Hacemos y practicamos otras cosas que también no son de la voluntad de Dios. Hablamos contra el hermano, levantamos falsas calumnias, decimos malas palabras. Cuida todo lo que sale de tu boca. Nos está exhortando a tener un lenguaje acorde al evangelio. Pero cuando venimos a la iglesia sí hablamos bien bonito. Pero al salir de esa puerta, al pasar esa puerta, al cruzar esa puerta, se nos sale un lenguaje florido. Entonces, igual, no podemos nosotros estar teniendo de menos a alguien por sus prácticas sexuales y nosotros también estamos en rebeldía declarada contra Dios por nuestro vocabulario, por nuestra forma de tratar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos incluso. Mire, cuando tomamos la determinación de aperturar esta iglesia, aperturamos casa de oración como casa de oración, creo que se los comenté el domingo pasado, por la inquietud, por el deseo de una de nuestras ancianas de querer hacer un culto de acción de gracia por su familia, por la familia que Dios le había dado. Y así aperturamos un 11 de noviembre del 2017 nuestra casa de oración en un edificio que está dentro de un programa de gobierno, sección 8 para ancianos. Entonces que muchas de ellas nos honran hoy con su presencia. Pero cuando aperturamos, ese año 2017, se vino sobre nosotros los ojos de todo el mundo. Hubo una hermana que me dijo, mire, si usted no está casado, yo no me voy a congregar. Hasta que usted se case, voy a congregarme. Y ahí la vi que está conectada en nuestra transmisión, le mandamos un saludo. Pero llegó como 3 veces y después se desapareció. Y me estaba exigiendo que yo tenía que cumplir el requisito de casarme, que no estoy en contra de eso. Ya estamos casados con mi esposa, gracias al Señor. Inmediatamente cuando ella me dijo eso, nos fuimos a casar. Hay que cumplir la ley, pues. Cuando decidimos aperturar esta obra, también lo consultamos con el Señor, lo consultamos con el Espíritu Santo, nos pusimos en plática mi esposa y yo, porque a partir de ahí viene el señalamiento y el juicio por parte de todos, no solo de ustedes, sino de la sociedad misma, de la comunidad. Porque ahora que hemos tomado, incluso el equipo de trabajo dice, es que ustedes son los líderes, ustedes son la pareja pastoral, ustedes son el matrimonio. Sí, está bien, ¿y ellos? Porque hay líderes. Todos estamos llamados a dar buen testimonio de lo que el Señor está poniendo en nuestra vida. Absolutamente todo, aquí no porque sea uno pastor, porque otro sea líder, porque otro sea el encargado, por lo que sea, no porque es lo que sea. Desde el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a dar buen testimonio de lo que hemos creído. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo en referencia a los romanos, a la iglesia en Roma. Y con ellos y como ellos no se aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus mentes reprobadas. Está hablando de los que hacían esas costumbres, esas prácticas, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Oiga, aquí viene el detalle.
Por favor, ponga doble atención a esto. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Estamos bien? Ya me pasé. Ok, pero nadie me dice. Estando atestados de toda injusticia. ¿Cuántas veces hemos sido injustos al castigar o al reprender un hijo? ¿Cuántas veces hemos sido injustos al emitir un juicio contra alguien sin tener conocimiento de causa? Eso de emitir juicios es un atributo exclusivo de Dios. Usted no tiene por qué juzgar a nadie, ni yo menos. Fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Alguien sabe qué es fornicación? A todo aquel soltero que está teniendo relaciones sexuales con alguien de su sexo opuesto y no está dentro del marco del matrimonio. Eso es fornicación. Porque adulterio es la práctica sexual con aquella persona que no es su pareja, que no está dentro del vínculo matrimonial. Esa es la diferencia entre fornicación y adulterio, que al fin de cuentas es relación sexual, pero en fases o en escenarios diferentes. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad. Nuestro pensamiento suele ser perverso cuando lleva la intención de causar daño. Avaricia. Aquellos que porque le ofrecieron horas extras el día domingo cambiaron el orden de prioridades de reunirse y congregarse para dar gloria y honra a su Dios. Caemos en la avaricia. Queremos más. Máxime en esta sociedad materializada, cada día nos está bombardeando los medios de comunicación, nos están bombardeando con tener el mejor móvil de moda, el mejor vehículo, la mejor zona, la mejor vivienda para vivir. Caemos en la avaricia. Tal vez Dios ya nos bendijo con algo, pero nosotros queremos más. Aún funciona el teléfono celular, pero como ya salió o ya viene el 13, ya queremos tener el 13. No, el 12 va. 13, ok, eso. Está en la jugada, hermano. Bien. Amén. Avaricia, maldad, llenos de envidia. Wow. Esto de la envidia es algo muy común. Amén. Muy común. Y no se refiere a, es tan generalizado que hasta nosotros como creyentes caemos en esto de la envidia. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones. Wow. ¿Y qué son murmuraciones? Mire, este pecado de murmuración, hay alguien que era levita allá en Éxodo, cuando vieron que Moisés había subido durante 40 días a recibir la ley allí en el monte Sinaí, ellos se impacientaron porque Moisés no bajaba. Entonces hubo alguien llamado Coré que propuso que Aarón, el sumo sacerdote, les hiciera una imagen porque él trabajaba metales preciosos y que reunieron todo el oro entre ellos, hicieron un becerro, hicieron un ídolo. Entonces murmuraron contra Moisés, contra la autoridad de Moisés. Entonces esa murmuración, cuando Dios vio esa murmuración, no es que Dios no haya visto desde el principio, pero él estaba ocupado en ese momento con la tabla de la ley. Y cuando Moisés desciende y ve todo esto, dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Miren la consecuencia de murmurar. Detractores, aquellos que están en contra de sus líderes, y no solamente se ponen en contra de sus líderes, sino que empiezan a serruchar piso. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Mire, cuando le llegó esto de soberbio y altivo, yo me identifiqué. Yo no sé usted, pero perdone que abra mi corazón. Pero aquí hay cosas que uno debe tomar en cuenta, de que Dios, al primero que le habla es al que predica. Sí, ahí hoy se hicieron amén, todos dijeron amén. Está bien, pues. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Amén. No vengas tarde, hijo, decía mi mamá. Mira, me decía mi papá, no tomes. No, le decía yo, como vos ya disfrutaste tu juventud, ¿no querés que yo disfrute? Mire qué soberbio. Mire qué contestón. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esto es lo más duro de este capítulo. Que el apóstol Pablo dice que cualquiera de esas características que mencionó en este versículo, usted se identificó porque todavía la tiene, o se identificó porque forma parte de su pasado, qué bueno. Pero si se identificó porque aún tiene vestigios de eso y sigue practicando, mire lo que recomienda el apóstol: para los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ay, qué duro el apóstol. Así dice la palabra. Eso es lo que enseña. Somos dignos de muerte si nosotros practicamos estas características que el apóstol trae a mención. No solo las hacen, sino que se complacen con aquellos que las practican. Hacen un club. Este es el club de los fornicarios. Este es el club de los adúlteros. El que es adúltero anda buscando de amigo otro adúltero para que le cubra en el momento del adulterio. ¿Sí me doy a entender? Por eso se complace en tener amistad con otro, porque practica las mismas cosas que él. Los mismos los chambrosos, los murmuradores, los difamadores, se juntan con gente que practican las mismas acciones, que hacen lo mismo. Entonces se vuelven un club. Y hay iglesias que han perdido el orden de honrar a Dios a través del servicio racional, y lo que se convierte es un club social, porque se reúnen para compartir los alimentos. Se reúnen para comer, y todos los que están en ese club son comelones. Ahora póngale a esto, súmele de que la iglesia caiga en esto y se reúna para comerse a otras iglesias, en lugar de apoyarse. Que nosotros somos mejor que los que están ahí enfrente, que nosotros somos mejor que los que se reúnen a las 10 de la mañana, que nosotros… No, hombre, si todos conformamos un cuerpo, llamado el cuerpo de Cristo. Y nuestro cuerpo, si el Señor mismo lo compara con el cuerpo, es porque hay diferentes miembros en el cuerpo y cada uno tiene una función. Yo decía, no, pues ¿qué voy a hacer si prefiero perder un ojo, decía yo, que un pie, porque el pie me lleva a caminar? Y hoy que me quedé medio ciego porque solo perdí la visión en este ojo derecho el año pasado, y ya me hicieron cirugía y me instalaron un lente de aumento, un lente de contacto. Pero yo me sentía más inútil de lo acostumbrado, no poder ver, no poder hacer algo. Si algo venía a este lado, y manejaba, fíjese, si algo venía a este lado yo no lo veía, tenía que doblar como aquella película de da vuelta la cabeza, ¿cómo se llama? Poseída o exorcismo. Doblaba así para poder ver el retrovisor de este lado, porque con este ojo así no lo podía ver. Entonces, qué importante es cada uno de nuestros miembros. Cada uno tiene una función. Lo mismo la iglesia. Si aquí no se trata de denominaciones, Dios no vino a poner denominaciones, a fundar denominaciones. Dios vino a fundar una iglesia. Y en la iglesia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que se hace es aprender y estudiar su palabra. Así que no tenemos por qué decir aquí que aquí somos de tal, aquí somos de fulano, aquí no. Somos cristianos y seguimos ¿a quién? A Cristo. Así que, mi amado hermano, le dejo esta inquietud. Para los que tales cosas practican, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Pongamos nuestra barba en remojo, como decía un dicho por ahí, a no estar dentro de estas características que el apóstol Pablo señala y exhorta a la iglesia de Roma, que no deben caer o no deben darse entre la iglesia esas prácticas, porque son totalmente abominación contra nuestro Dios. El que tenga oídos para oír lo que el ángel dice a la iglesia. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Señor, te damos las gracias por esta porción, por esta carta a los romanos, Señor, considerada el evangelio de la gracia. Te pedimos, Señor, que ahora que hemos tenido esta pequeña introducción y el estudio del primer capítulo, Señor, cada palabra leída esta tarde, cada palabra, Señor, oída esta tarde, podamos, Señor, ponerla en práctica. Que podamos, Padre Celestial, hacer un análisis retrospectivo de nuestra manera de vivir. Que pueda, Señor, estar acorde a los principios morales tuyos.
que pueda estar acorde a los principios establecidos en tu palabra, a lo que nosotros llamamos Biblia. Que no nos avergoncemos, Señor, nuestra fe, que no nos avergoncemos de ser cristianos, de ser creyentes, de ser llamados hijos de Dios, que no nos avergoncemos de andar tu palabra, Señor, y no solo usarla como un amuleto, sino porque la estudiamos en nuestro tiempo libre, analizamos, consultamos cada una de nuestras acciones según cuál es tu plan para con nosotros. Te pedimos, Señor, esta tarde derrame bendición a cada una de las familias, a cada uno de aquellos que esta tarde nos acompañaron, Señor. Bendícelos, guárdalos, prospérales, Señor. Ponlos en el hueco de tu mano. Te pedimos, Padre, por aquellos que queriendo estar no pudieron asistir esta tarde, Señor, a darte gloria y honra a ti. Te pedimos que les bendigas, que les guardes y les prosperes. Aquellos que estuvieron en sintonía a través de la transmisión en nuestra página, en nuestras redes sociales, Señor, te pedimos también que derrames bendición sobre ellos, que conceda las peticiones de su corazón. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Usted que me acompaña a través de nuestra transmisión, no sé si es la primera vez que usted sintonizó este programa, pero el apóstol Pablo nos llama y nos exhorta a llevar una vida acorde, a considerar nuestra salvación no por nuestros actos, no por nuestros hechos, sino por la fe depositada en Cristo. Allí donde usted se encuentra, quizás laborando, quizás en la intimidad de su hogar, junto a su familia, quisiera invitarle a que esta noche, esta tarde, pueda marcar la diferencia, pueda asegurar su salvación. Al cielo, como hemos aprendido, no se va por ser bueno, por hacer buenas obras, se va por creer en Cristo. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y por los míos allá en la cruz del Calvario y que resucitó de entre los muertos, a usted solo le queda confesar. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña de que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Le invito a que haga esta poderosa pequeña oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, por ignorancia o con conocimiento de causa, pero te he fallado. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice esa obra regeneradora en mi ser. Transfórmame, cámbiame. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, por favor déjenos una manita levantada ahí en el chat de nuestra transmisión para orar con usted y por usted. Somos Casa de Oración Silmar y le damos la más cordial de las bienvenidas a la familia de Cristo. Hoy por hoy nos estamos congregando de lunes a viernes en nuestro programa de oración e intercesión, 8 de la noche, hora de California. El día sábado a las 6 de la tarde en un culto totalmente en vivo desde nuestra casa de oración, y el día domingo a las 2 de la tarde aquí en nuestro templo ubicado en el 756 Millwood Avenue, Canoga Park, California, y el circo, el código de área es 91303. Le esperamos, es nuestro deseo que el Señor le bendiga. Y nos despedimos de este lugar. Amén.